Vamos a hablar en el día de hoy nuevamente de todo el escándalo de Jeffrey y las conexiones con la corona británica. Y es que en los últimos años ha habido un montón de fallecimientos en torno a la Casa Real. Algunas que, por algún casual, es cierto que no se volvieron a investigar prácticamente nada y el caso quedó como cerrado. Uno de ellos nos acordamos que había sido Thomas Kingston. Este chico que se quedó como un accidente era marido de Lady Gabriela Windsor, hija de los príncipes Michael de Kent y prima segunda por tanto del rey Carlos III, y era un financiero que la verdad es que estaba curtido en 1000 batallas. Este hombre que había visto de todo, estaba casado con esta chica evidentemente ligada a la realeza y por lo tanto él también. Pero fue muy llamativo su caso, un caso muy extraño del cual nosotros encontramos algunas casualidades tremendas en torno a lo que estaba pasando con Kate Middleton, y todos los ojos puestos estaban sobre la realeza británica. Hoy vamos a hablar también del príncipe Andrés, evidentemente de esa detención, todo lo que ha pasado. Se está investigando si él usó bases del ejército para recibir a Jeffrey y los agentes estaban prolongando todas las inspecciones en el Royal Lodge, en el donde estaba viviendo este señor tras la puesta en libertad. Es que según fuentes policiales dicen que los agentes estaban llevando a cabo un examen minucioso del inmueble de ese Royal Lodge, que incluían dependencias privadas, zonas estructurales del edificio, y las autoridades dicen que eran unas actuaciones rutinarias, investigaciones en curso, y que por el momento no querían dar más detalles. Veremos qué es lo que se ha encontrado, por qué realmente tenemos esto, las dudas y el silencio del rey Carlos III y otros de los miembros de la familia real británica, así como hicieron también con el fallecimiento de una persona, el fallecimiento de un decorador real. Es que de esto no habíamos hablado, pero un decorador real falleció hace unos meses atrás. Fue el 10 de octubre cuando Eddie, de 63 años, fallecía en el jardín del domicilio de Carlos III. Un suceso trágico, profundamente delicado, que salpicaba a la corona británica y que creo que muchísimas personas ni siquiera habíamos conocido este dato. Era un pintor, era decorador que había trabajado durante más de 3 décadas para la familia real británica y que tenía muchísimos secretos. La investigación forense decían que había revelado algunos detalles desconocidos sobre sus últimos meses de vida. Y como pasa en este tipo de casos, siempre se dice que accidente, ¿no? Lo que decían incluso en algunos medios de comunicación es que era un perfeccionista extremo, muy meticuloso, y que Carlos III le dijo que no le gustaba una de las cosas que había hecho y que entonces pues eso le jugó una mala pasada. Era un profesional independiente muy valorado en los círculos de la Casa Real. Durante más de 30 años trabajó primero para la reina Isabel II, posteriormente para Carlos III, que es el actual monarca, y según relataron ante el tribunal, su hermano Mark Eddy y su esposa Joanna era demasiado perfeccionista y estaba profundamente orgulloso de ese vínculo profesional con la familia real. Tenía una trayectoria tremenda, hacía encargos especialmente delicados, pintar el dormitorio del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Esto es algo muy importante. Era leal y nunca hablaba de su trabajo, pero conocieron estos familiares que había pintado la habitación en donde ahora mismo viven Guillermo y Kate. Es algo que yo me pregunto el cómo vivirán sabiendo que hubo un fallecimiento aquí bastante extraño con este hombre. Obviamente se dice que fue un accidente, esta es la confirmación oficial, pero hay bastantes extrañezas por, evidentemente, todas las cuestiones que rodean a la Casa Real Británica, y en los últimos momentos pues la gente teoriza muchísimo. El punto de inflexión aquí, según la investigación, lo que dicen es que habría estado relacionado con un encargo concreto en la finca de Sandringham House, una de las residencias privadas más emblemáticas de la monarquía británica, donde Carlos III le habría pedido repintar una pagoda budista situada justamente en los jardines de la propiedad, que albergaba una escultura de Buda
y allí este hombre, Eddie, ejecutó un trabajo siguiendo las indicaciones cromáticas solicitadas por el monarca. Según lo que trasciende, la vista judicial consideraba que la paleta elegida era un poquito chillona, ¿no? Y tras finalizar el encargo, el resultado no habría sido satisfecho para el rey Carlos III, que pidió que se repintara la estructura nuevamente. Lo que decían es que decapó completamente la pagoda para prepararla para una nueva capa de pintura, y en ese momento la tarea fue transferida a otro pintor, ¿no? Para el decorador dicen que esto supuso algo devastador después del minucioso trabajo de preparación que él había realizado, que le confiaran la tarea a otra persona, que eso lo había destrozado. Estos son los testimonios recogidos durante la investigación, que dibujan un retrato de una persona que comenzó a perder esta habilidad tras este episodio, supuestamente. Así que llevaba más de 30 años relacionado con la Casa Real Británica, y justamente este año en el cual vemos que ha pasado lo del príncipe Andrés, donde ha habido cosas muy extrañas en torno a la monarquía, y ahí relataban que había signos de deterioro psicológico por parte de esta persona, pero es un caso que genera muchas dudas y muchas preguntas. ¿Cómo puede ser esta...? Obviamente no hay ninguna acusación formal contra el entorno real. ¿Cómo lo iba a haber, no? Pero inevitablemente genera un debate sobre la presión que pueden experimentar quienes trabajan en este tipo de contextos, y el enorme... la vinculación, ¿no?, a estas instituciones de enorme simbolismo público. La tragedia dejó tras de sí una esposa y también 2 hijos. Es tremendo este caso, la verdad. Yo no conocía prácticamente nada de él, pero sí que teníamos que hablar en el día de hoy. Y también acerca del príncipe Andrés por el caso de Jeffrey E. Están relacionando algunas muertes en el entorno de la Casa Real Británica, porque creen que podrían tener algunos datos, algunos secretos de lo que sería la red de este magnate financiero con la relación de el príncipe Andrés. Príncipe atraidor al servicio de Epstein. Yo no sé si hay muchos precedentes en las monarquías europeas. Ninguno, ¿no? Ninguno, de una noticia como esta. Nada, es que no hay precedentes para un hijo de una reina y hermano de un rey que haya sido, no ha sido detenido, o sea, no ha sido todavía acusado formalmente, hay que decirlo, que lo que ha sido es interrogado, pero bueno, esa foto sacando de su casa esta mañana a las 8 de la mañana, metiéndolo en un coche de detenido 11 horas, policía, ¿no?, y llevándolo a declarar durante 11 horas, pues no lo habíamos visto absolutamente nada, nunca. Es decir, en Inglaterra ahora mismo se está planteando, bueno, ¿cuál es el precedente directo para una cosa así? Pues bueno, la abdicación de Eduardo VII, pero bueno, ese señor, bueno, fue por amor, ¿no? Ya te tienes que ir al siglo XVII prácticamente con Carlos I para una crisis de esta envergadura, ¿no? Y realmente, y todo lo que espera, porque lo que nos están diciendo ahora mismo desde Inglaterra es que esta es la punta del iceberg, porque recordemos que, bueno, los tentáculos de la trama Epstein son muy alargados. Andrés de Inglaterra no ha sido detenido esta mañana por nada relacionado con presuntos temas de agresión sexual, sino que ha sido detenido por básicamente filtrar la información confidencial a Epstein, porque recordemos que Andrés fue pues una especie de embajador de alto nivel del comercio británico, y mientras lo era, pues presuntamente le habría pasado un montón de información confidencial a Epstein. La verdad es que lo que nos comentan es que, claro, mientras lo estaban deteniendo, también estaban vigilando sus casas e investigando sus casas y mirando qué papeles había, ¿no? Y entonces sabemos que se han llevado muchísimos papeles, y bueno, y a ver qué sale de ahí, claro. Estos papeles pueden empezar a desvelar cosas muy fuertes que impliquen no solamente a Andrés, sino a otros miembros de la familia, porque... Bueno, ojalá que ahí ya salgan, y de anteriores, o sea, de personas que estén fallecidas, si realmente no se ha sabido en vida que han hecho barbaridades. Si se sabe ahora, pues
vamos, no vamos a decir que no, ¿no? Que ya se habla de su hija, de Beatriz, una señora que se estaba pegando la vida padre con una vida de jet set total cuando no sabíamos ni a qué se dedicaba, y los últimos trabajos que tenía pues eran trabajos que no estaban excesivamente bien pagados, ¿no? Y en cambio, pues bueno, se montaban unas fiestas de cumpleaños, algunas incluso cuando ya se había descubierto la trama Epstein, de un dineral que decían, bueno, ¿y esto de dónde sale, no? El miedo que tienen, pues evidentemente es eso, que salpique no solamente a Andrés, que ya es la oveja negra confirmadísima, sino que empiece a salpicar al resto. Claro, seguramente. Bueno, a Carlos III, porque es el monarca actual y ya la gente está pidiendo la abdicación, que cómo puede ser. Con la reina Isabel II, no sé si pasó esto, pero incluso hay historiadores de la Casa Real que afirman que la propia Isabel fue quien ayudó a que se tapase un poco todo el escándalo de Jeffrey en torno al príncipe Andrés. Pero luego también hay medios de comunicación del Reino Unido que aseguran que hay un recibo pagado desde una cuenta real en torno al caso de Jeffrey. Esto no entiendo muy bien de dónde ha salido esta información, porque es una factura con un cheque oficial del palacio girada desde una cuenta de Coutts utilizada por la familia real. O sea, lo que dicen es que hay una versión del Daily Mail de una terapeuta que le dicen que el entonces duque de York la recibió en un dormitorio privado y tras saludarla en bata desapareció en el baño y regresó completamente sin ropa antes de recortarse en esa camilla de masaje. Dice que apartó la mirada, se sintió avergonzada y que solo le dio un mensaje en aquella ocasión y que por experiencia personal que no podía decir nada negativo de él. Aunque sí es cierto que hay otras personas que actualmente están hablando de que fueron atacadas por el propio príncipe. Claro, el rey Carlos III, el rey de Inglaterra, lo que ha dicho, claro, que va a tratar de apartarse todo lo que puede. La ley que siga su camino, que siga su curso, aunque sea mi hermano, claro, no le queda otra, ¿no? Bueno, es que aquí hay una cuestión que nos ha sorprendido muchísimo, porque, mire, los primeros rumores que sabíamos de esta posible detención llegaron ayer. Ayer se empezó a circular por varios sectores periodísticos que había una investigación en curso, se apuntaba incluso a la Interpol, y que la Interpol habría pedido ayuda a lo que sería, diciéndolo así, el FBI británico, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana cuando hemos visto pues esa detención hemos entendido que estaba relacionado, ¿no? Entonces, claro, si nos había llegado la información a nosotros, imagínate la información que le podría haber llegado a la Casa Real Británica. La Casa Real Británica esta mañana ha dicho que no tenía ni idea, que se han enterado como se han enterado el resto. Luego el gobierno sí que ha dicho, el primer ministro sí que ha dicho que ellos ya tenían algún tipo de pista, con lo cual entendemos que la monarquía también tenía que haberla tenido, ¿no? Pero bueno, claro, ahora se le genera un escándalo brutal a Carlos, porque recordemos que la monarquía tampoco es que esté pasando por sus mejores momentos. Ya no está Isabel II para apuntalar esta institución. Con ella pasaban cualquier cosa y le toleraban absolutamente todo, pero ella ya no está. La popularidad es muy baja, está en menos del 50% de aprobación. Yo no creo que se juegue en la corona. Mucha gente está hablando de que se está jugando la corona. Yo creo que no, pero es la gran crisis de la historia reciente, desde luego de la edad moderna, y mucha gente lo que se pregunta, ¿qué sabían exactamente y por qué toleraron que pasaran estas cosas sin haber tomado una medida, ¿no? Y ya... Ojo, esto yo creo que es una de las preguntas que muchísimos nos hacemos. Ya en otros vídeos lo veníamos comentando, qué es lo que sabían, ¿no? Mucha gente decía que muchos sabían todo, ¿no? Desde dentro. Que ahí dentro del palacio pasan cosas. Y luego, bueno, es verdad que hay una cuestión bastante llamativa porque Andrés tuvo un cargo del cual estuvimos hablando el otro día, de que entre 2001 y 2011 él era como un enviado comercial entre el Reino Unido. Ocupó ese puesto entre esa década y durante la misma, según denuncia la BBC, hay antiguos funcionarios que se detallan gastos de viajes, vuelos en primera clase, suites de hotel, tratamientos de spa, incluidos masajes. Masajes en algunos sitios que... por ejemplo, se detalla Indonesia, que Indonesia se da un montón de masajes. De hecho, en una de las revelaciones de las declaraciones previas del palacio, que sostienen que el duque sufragaba todos sus gastos personales en estos viajes oficiales, hay un exfuncionario que asegura haber intentado bloquear un pago por servicios de masajes. Parece que le gustaban mucho los masajes a
a esta gente, ¿no? Y que una visita a Oriente Medio, los superiores autorizaran igualmente este tipo de servicios de dinero real. Y la familia real británica sabemos que se financia a través de una subvención soberana, esos beneficios del ducado de Lancaster y del ducado de Cornualles, además de inversiones privadas, ¿no? Y todo esto va más allá de las estructuras contables, ¿no? Un episodio de, por ejemplo, de 75 libras o algo así, simboliza algo llamativo porque si tenemos esta contabilidad de, bueno, se gastó 80-85 euros en un masaje, ¿no? Pues, a ver, evidentemente esto es lo más íntimo y algo de lo más bajo que podemos comentar, pero el tema de si realmente gracias a su poder el ex príncipe Andrés usó bases del ejército para recibir a Jeffrey, poder llevarse presuntamente chicos o chicas de esas edades para que no hubiese ningún tipo de control y demás, y que estuviese controlado justamente por ellos, por todas las intervenciones que pueden llegar a tener para hacer que esta red funcionase como un reloj suizo, ¿no? Ya se habla de un posible exilio de Andrés. Es muy difícil que Andrés lo veamos en la cárcel, también esto nos lo comentan. Lo que se le está acusando es muy difícil de probar, según la ley británica, con lo cual verlo en prisión será bastante complicado, pero lo que no se descarta es que el rey dé un golpazo encima de la mesa, ya ha tomado un montón de medidas, le quitó el título de príncipe, le quitó un montón de cosas, pero seguramente lo acabarán echando al extranjero. Bueno, y quédense también con eso que nos decía Ana, ¿eh? Puede que sea solo el principio. Y el principio hablamos de un arresto, 11 horas de declaración del expríncipe Andrés, hermano. Bueno, al extranjero como su propia ex esposa Sarah Ferguson, ¿no? Que actualmente ni siquiera está o no estaba ligada a la monarquía británica, y así vimos cómo esta mujer pasó por un momento bastante complicado, pero las relaciones que tenía, las deudas o pagos con el financiero Jeffrey llama muchísimo la atención también al entorno de la corona. ¿Qué sabía esta mujer? ¿Qué sabía de su ex marido, el príncipe Andrés? Como Andrés fue detenido este jueves en su domicilio de Sandringham, al este de Inglaterra. Tras 12 horas de permanecer en la comisaría de Norfolk, al este del Reino Unido, fue liberado. Andrés fue despojado de sus privilegios recientemente por su hermano, el rey de Inglaterra, Carlos III, porque mantuvo una estrecha relación con el fallecido magnate y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein. La policía británica analizó documentación con fotografías comprometedoras de Andrés con chicas menores de edad que le proporcionaba su amigo Epstein. El rey Carlos III emitió un comunicado en el que afirmó que la ley debe seguir su curso. El monarca asistió hoy a la Semana de la Moda de Londres y a su llegada fue abucheado por el público congregado en la calle. Las sospechas de pederastia de Andrés se remontan a 2015. Hoy cumplió 66 años, un amargo cumpleaños, ya que ha protagonizado el mayor escándalo de la realeza británica. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Haz que cada plan te rente. Bueno, obviamente no pueden escapar la familia real de todo este escandalazo histórico. También hablábamos antes de Thomas Kingston, pues justamente el propio príncipe Andrés se comentó que había ido al funeral de este hombre de Thomas, ¿no? Fue un caso bastante raro. Creo que hablaremos de él en próximos vídeos, relacionando un poco alguna de estas muertes del entorno de la Casa Real Británica. Si no lo conocéis el caso, tenemos varios vídeos por ahí de investigación y no estaba nada claro el cómo habían sucedido los hechos. Y bueno, cuando hablamos de muertes cercanas a la Casa Real, ya sean alguna muerte, por ejemplo, de un decorador, de un trabajador del rey o a cargo de los príncipes, etcétera, o incluso el marido de una princesa, pues normalmente se detallan algunos datos primeramente y luego todo se tapa. La investigación queda como que nunca se sabe realmente lo que pasó, lo que sucedió, o solo se dan detalles muy escuetos.
Esto siempre pasa, ¿eh? Me da mucho gusto saludar y le agradezco muchísimo que nos regale estos minutos a la periodista que más sabe de temas de la realeza, de las monarquías, a la máster de estos temas, Gabriela Morales Casas. Gaby, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Como siempre, un placer platicar contigo. Igualmente, Gaby. Bueno, pues, ¿cómo ves esta detención de Andrés Mountbatten de Windsor, que pues me parece llegó tarde, porque siempre se fue como el niño travieso de la monarquía inglesa, ¿no? Pues llegó tarde porque el rey Carlos III fue muy cauteloso en tomar sus decisiones y fueron, en mi opinión, producto de las presiones mediáticas, sociales, de la presión del Parlamento, de las presiones coyunturales. Digamos que iba, diríamos en México, midiéndole el agua a los camotes, y a partir de ahí fue que tomó decisiones desde noviembre para acá, muy contundentes, eso sí, Alejandro, muy contundentes. Sí, de quitarle todo título y toda protección de la corona británica, ¿no? Por ejemplo. Le quitó el Principado de Sangre, lo cual pues no es tan fácil de hacer. Tan no lo es que él se defendió, el rey Carlos III se defendió diciendo que pues tenía que tomarse su tiempo. La coyuntura fue la publicación de las memorias de Eugenia Giuffre, la joven que acusó al príncipe Andrew de haber tenido intimidad con ella cuando era menor de edad, a los 17 años, en 3 ocasiones, en diferentes locaciones de casas de Jeffrey Epstein, incluida la pequeña Isla Lolita de Little James. Y bueno, esto devino un gran desprestigio para Andrew y la corona, al grado de que la reina Isabel, todavía en vida, le quitó los títulos militares. Pero bien que lo defendió Alejandro, bien que lo protegió. Entonces, esta es la gran duda en el Reino Unido. ¿Qué tanto sabía la reina Isabel? ¿Qué tanto sabía el entonces príncipe de Gales, hoy rey Carlos III? ¿Qué tanto el palacio de Buckingham tapaba toda la suciedad? Bueno, y bueno, asqueroso lo de cuando le preguntan al príncipe Andrés por la Virginia Giuffre, y dice, no recuerdo haberla conocido. Sabemos que falleció Virginia y la relación que tenía el príncipe Andrés con Ghislaine Maxwell, ¿no? Que incluso se rumorea que podrían haber estado juntos en algún momento. Pero es que hay una foto, o sea, imaginaos que esa foto hubiese sido falsa o algo así, pero nunca se llegó a desmentir por absolutamente nadie esa fotografía que estamos comentando, pero de hecho es una barbaridad. En uno de los archivos del caso de Epps, en torno al príncipe Andrew, aparte de todas las fotografías que hay, que la que está en el suelo con una chica y demás, esa no sé realmente si podría estar si podría haber sido un desvivimiento o no lo sé. No se sabe porque evidentemente la foto está como censurada por la víctima, ¿no? Pero claro, en estos correos en los que aparece el asunto Ghislaine Maxwell el 6 de octubre del año 2020, una tal Wendy dice, Wendy, no hay ningún problema en incluirme en las notificaciones de Jeffrey Maxwell en adelante, pero quería informarte de que debido a mi traslado de unidad, la oficina me ha sacado del caso, me ha agregado, así que si no te importa incluirla en cualquier notificación, por favor, gracias y espero que estés bien estos días, dadas todas las circunstancias. Bueno, parece ser alguien del FBI que lo han cambiado o algo así en torno a la investigación de Jeffrey Epps, ¿no? Y luego se detalla otro correo del 2 de octubre en el cual el asunto es otra vez Ghislaine y dice, me llamó pidiéndome que le diera una dirección de correo segura. Y luego dice, asunto, en los años 90 Maxwell reclutó a una chica para una carrera como modelo, normalmente hablamos de las modelos, y en lugar de modelar fue vendida. En este caso, presuntamente, el príncipe Andrés estaba dentro de toda esta situación, de todo este caso, y fue cómplice de ver que esta chica ya no estaba. Que literalmente ella hizo todo para que su amiguito, el príncipe Andrés, estuviese mirando
y le gustase lo que estaba viendo. O sea, una auténtica barbaridad. Decían que necesitaban un pasaporte para identificarla, que se comunicase con la oficina y demás, y bueno, le pedía que gracias, pero evidentemente el meollo de la cuestión es que el propio príncipe Andrés estaba allí, mientras que Ghislaine, su amiga, le estaba haciendo esas fechorías, vamos a decir, a esa persona. Que había entre Epstein y Andrew y por qué se esperaron hasta que salieran los paquetes de los Epstein Files, cuando estos mismos han mostrado que la reina sabía que tenían una relación cercana a Epstein y Andrew, y cuando Andrew fue el enviado especial de comercio del Ministerio de Exteriores durante 10 años, pues se dedicó a hacer negocios, cobrar comisiones, a corromper, pero lo peor es que le vendió secretos de Estado a Epstein, que a su vez se los vendía a Rusia. Y esto con la reina en vida, de veras nadie sabía, y varios oficiales personales de Andrew han dicho bajo el anonimato, uno de ellos no, que es Paul Page. Él sí ha dicho públicamente que Andrew los tenía amenazadísimos para que no dijeran todo lo que hacía, y que ellos pues temían que al acusarlo con la reina, bueno, no con la reina específicamente, pero al acusar todo lo que hacía, pues temían por sus carreras. Sí, porque además, bueno, también es sabido que Andrew era la niña de los ojos de la reina Isabel, era el consentido. Y estos no fueron los únicos escándalos en torno de la vida de Andrew, ¿no? Sí, los más graves, pero no los únicos. Pues sí, por supuesto, siempre fue famoso por ser un playboy, por hacer bromas pesadas y por hacer triquiñuelas. Ha seguido acumulando desde los últimos 20 años una serie de problemas, relaciones con un espía chino que está investigado por el MI6, que es la oficina de James Bond de la inteligencia internacional, por haber hecho negocios con un dictador de Kazajistán, pero con uno de Azerbaiyán, pero haber viajado en capacidad oficial a Singapur, a Vietnam y a China, que no estaban en la agenda del Ministerio de Exteriores. Es que las conexiones del príncipe Andrés parece que iban un poquito más allá, ¿eh? Más allá de, bueno, la red y todo lo que comentamos, pero en algunos momentos, yo lo que he visto de personas que han analizado los archivos, comentaban que supuestamente el propio Jeffrey podría ser un agente del Mossad. O sea, al final estamos hablando de cosas como muy turbias en torno a la red y todo eso, pero luego cosas como bastante importantes y que parece que controlaban el mundo en algunos aspectos esta gente. Y que también pues hizo una red de contactos que le heredó a su hija Beatriz, princesa de York, que hasta el momento parecía inocente del asunto, pero ella fundó apenas el año pasado una consultoría financiera, y adivina quiénes son sus clientes, los contactos de su papá, mientras fue enviado especial y hacía triquiñuelas. Aquí la familia real está ante un gran desprestigio. Qué bueno que Carlos está tomando decisiones, pero coincido, llegaron tarde, y más por presión que por... Sí, claro. O sea, cuando ya el toro sobrepasa la barrera es cuando nos tenemos que ir escondiendo, ¿no? Porque los cuernos nos llegan. Al final, si no llega a pasar todo esto, si no llega a haber archivos, si no se desclasifica, no hubiese pasado nada. Y esto siempre es igual. Cuando hay algo malo, miramos para otro lado y no hacemos absolutamente nada. Por decisión propia. Gaby, ¿quieres que esto pare aquí? No, por supuesto que no. Esperemos porque que no. Te quiero decir que hay otras 9 dependencias policiales que están averiguando, que están investigando a Andrew. La más grave fue la de hoy, la de Tham Valley Police, es decir, vamos a llamarlo provincia o estado, donde se encuentra Sandringham, que es donde él tiene sus residencias, en el estado de Norfolk. Ellos fueron quienes lo arrestaron hoy, tuvieron un interrogatorio con él. Esto normalmente pasa porque o tienes mucha evidencia o porque te entregaste o fuiste entregado. Ya lo liberaron, seguirán la investigación. Esa es una, pero además también la policía de Essex está examinando los registros de los vuelos que él utilizó en Stansted
para presuntamente o supuestamente, que es lo que investigan, traficar mujeres. Es decir, él utilizaba bases militares de la Royal Air Force para traerse a las chicas. Eso es tráfico de personas. Bueno, esto es evidentemente lo más grande en torno a la realeza, y si realmente el príncipe Andrés tuvo algo que ver aquí, esto lo comentamos justo al inicio del vídeo, que está aquí Gabriela Morales, experta en la realeza, hablando de todo esto. Y la verdad es que bueno, nosotros en este vídeo también queríamos hablar de fallecimientos en torno a la Casa Real Británica entre los últimos años. Obviamente la reina Isabel ocupó todo el espacio informativo, pero hubo un guardaespaldas del príncipe Harry Guillermo que también falleció en el 2025, una prima de los príncipes también en 2025, Thomas Kingston, no recuerdo si fue a finales de 2024 o a principios de 2025, también fallecía, encontrado fallecido en su casa con una herida de bala. Y luego hubo otros no tan conocidos que fuimos comentando por aquí en este último año, y que bueno, hoy quería dejaros también por aquí esta información. Vamos a hablar hoy también sobre un misterio bastante extraño que habría ocurrido en el entorno de los Gales, y es que Kate Middleton y el príncipe William se levantaban una mañana y algo había pasado fuera del palacio de Kensington. Esto fue un misterio bastante grande. Se trató de un supuesto crimen en el cual se había encontrado un cuerpo retirado de Round Pond fuera de la residencia real un sábado. Y es que tener vistas a uno de los parques más bellos de Londres tiene muchas ventajas para algunos de los residentes del Palacio de Kensington, entre los que se incluyen el duque y la duquesa de Cambridge y sus hijos, así como la princesa Eugenia y, por ejemplo, Jack Brooks Bank. Pero hace un tiempo pasó algo horroroso, que se había corrido la voz de que se había recuperado un cuerpo en el lago ornamental frente al palacio. Pero ahí pasó algo bastante extraño, porque para la familia del artista Endelion Lizette Green, que era nieta del muy querido expoeta laureado Sir John Benjamin, fue un descubrimiento tan desgarrador para ellos porque les dijeron que el cuerpo era de esa persona. Endelion, que tenía 51 años y era conocida por sus amigos y familiares como Deli, llevaba como varias semanas desaparecida, y la Policía Metropolitana de Londres había hecho algunos llamamientos públicos pidiendo ayuda para encontrarla. Y fue ahí, en ese momento, cuando le dijeron que era esa persona la que se había encontrado cerca de la casa de Kate Middleton. Sin embargo, ese dolor de la familia se convirtió en un profundo alivio cuando Deli habría sido encontrada con vida justo una semana después, y el cuerpo resultaba ser el de otra mujer. Algo bastante extraño había pasado aquí. Había sido un caso de confusión de identidad, pero por ejemplo, su hermano había dicho: mi hermana Endelion está viva, sana y salva. Esto lo compartía en varios mensajes en las redes sociales y en el mensaje que colocaba John Lizette Green, que es el hermano de esta persona que estaba desaparecida, diciendo: lo siento por todos ustedes que, como nosotros, estaban de luto por la maravilla que es Deli. Nos dijeron que se encontró un cuerpo y era ella. De hecho, no lo fue y anoche la encontraron. Además añadía: descansa en paz el alma que fue encontrada en Kensington Road Pond el sábado por la mañana. Si es cierto que el cuerpo encontrado en el estanque permaneció sin identificar, y de hecho a los medios de comunicación no se dijo absolutamente de quién era, pero un portavoz de Scotland Yard había dicho que la muerte se estaba tratando como inexplicable en esos momentos. Las investigaciones estaban en curso en aquel momento. A los portavoces le habían contado esto, y a los medios de comunicación más de lo mismo. Es curioso porque habían dicho que la Policía Metropolitana había contado que no había más autorizaciones en aquel momento y que se estaban llevando a cabo investigaciones para establecer la identidad de la mujer. El hermano de Endelion pues había contado que su hermana estaba sana y salva, que no era ella, y esto fue algo bastante extraño porque las investigaciones decían que estaban en curso, pero realmente no contaban absolutamente nada de quién era esa mujer, ni siquiera de cómo había llegado allí y cómo había fallecido.
You won't see Prince William and Harry milling about. They live on the other side of the palace that's closed off to the public. Not far away, a tribute to their mother, Princess Diana. En una declaración a Sky News, un portavoz de la Policía Metropolitana dijo que la policía fue llamada a Kensington Gardens a las 7 de la mañana de un sábado 29 de agosto por un informe de preocupación por la seguridad de una mujer. Continuaba diciendo que la mujer fue declarada muerta en un lugar, que esa muerte se estaba tratando como inexplicable en ese momento, pero que no se creía como que fuera sospechosa. Se iba a realizar un examen post-mortem a su debido tiempo. El duque y la duquesa de Cambridge en aquel momento, que es ahora mismo los príncipes de Gales Kate Middleton y el príncipe William, decían que no estaban en el palacio de Kensington cuando se descubrió el cuerpo, ya que estaban de vacaciones con los niños, el príncipe George, Louis y Charlotte en Balmoral, en esa finca escocesa de la reina. Según dijo Sky News, se desconocía si otros miembros de la familia real, como la princesa Eugenia o su esposo Jack Brooksbank, también vivían en el palacio o estaban allí cuando se encontró el cuerpo. Casi como sacado una película de terror, así fue ese hallazgo que se produjo en el lago que hay frente a la casa de Kate Middleton y el príncipe William, un lugar en el que se encontraba en las inmediaciones del palacio de Kensington y donde varios diarios decían que se había encontrado un cadáver. Las vistas desde las que solían disfrutar Kate y William desde su hogar se habían teñido de sangre. Las primeras sospechas apuntaban a que el cuerpo podría ser del artista Endelion Lizzie Green, pero finalmente se dijo que no había sido. Ciertas áreas del Palacio de Kensington están abiertas al público y pueden ser visitadas. Además, el palacio alberga varios apartamentos. El príncipe William y Kate residen en el conocido como apartamento 1A, un edificio dentro del complejo que da forma a todo el Palacio de Kensington, en el que también viven otros miembros de los Windsor, como el duque y la duquesa de Kent o la princesa Eugenia y su marido. Las inmediaciones del palacio, diseñado por el arquitecto Sir Christopher Grant y ubicado entre los barrios de Kensington y Chelsea, cuentan con jardines donde, por ejemplo, Harry y Meghan, por cierto, anunciaron allí su compromiso. Y el lago frente al palacio también es un área pública y un lugar donde muchos corredores hacen deporte. Y de ahí se contaba esa extraña muerte que habíamos visto hace un tiempo, pero que nunca se dijo de quién había sido ese cuerpo hallado en el lago cerca de la casa de Kate y de William en aquel momento. También es verdad que unos años atrás en Londres había amanecido con la noticia de un trágico suceso que había tenido lugar frente al Palacio de Kensington. Un hombre había fallecido tras ser encontrado envuelto en llamas junto a la pared de la residencia real. Esto es otro de estos extraños sucesos que ocurrían. Una persona que, según varios medios, los equipos de policía, los bomberos y paramédicos fueron alertados cuando se encontraron a un cuerpo en llamas. El mismo medio aseguraba que los oficiales del palacio fueron los primeros en llegar e hicieron esfuerzos frenéticos para apagar esas llamas con un extintor y dieron al hombre de unos 40 años los primeros auxilios. Pero a pesar de esos esfuerzos por salvar su vida, los servicios médicos declararon al hombre muerto en torno a las 3:42 de la tarde. De momento la policía no informaba sobre la identidad de ese hombre. Parece que en los medios de comunicación nunca pasa, nunca se sabe, y muy pocos datos se dan al respecto de lo que serían estos extraños sucesos. Como os digo, nos informó sobre la identidad de este hombre y había un equipo forense trabajando en esa escena, ¿no? Según las palabras de un portavoz de la Policía Metropolitana, decían que los agentes fueron alertados por un hospital del centro de Londres poco después de la medianoche, después de que uno de sus pacientes no hubiera regresado. La policía llevó a cabo investigaciones para localizar a este hombre que faltaba en su domicilio e incluso dieron 2 direcciones asociadas, pero el hombre de los 40 años no estaba presente. Posteriormente, la policía de Kensington y Chelsea fueron llamados a una zona cercana a los parques cerrados de Kensington por la presencia de un hombre que se comportaba de forma un tanto sospechosa. Esto recogía los diarios en aquel momento y concluían diciendo que cuando la policía llegó, que el fallecido ya se encontraba envuelto en llamas. Intentaron apagarlas con un extintor, pero realmente no pudieron. Este es otro de los trágicos sucesos frente a la casa de los duques
de Cambridge en aquel momento y ahora los príncipes de Gales Kate Middleton y el príncipe William. Hay que recordar que hubo varios crímenes en cuanto a los palacios. Esto fue algo que llegamos a comentar un día cuando vimos a Concha Calleja hablando también sobre esto, pero por ejemplo hace un tiempo hubo una preocupación máxima en Kensington después de que un ex convicto accediera al palacio cuando estaban dentro los hijos de William y Kate Middleton. Es verdad que en ese momento estaban acompañados solamente de su niñera, María Teresa Turrión Borrallo, y que cualquiera presumiría, evidentemente, de haber conocido a George, por ejemplo, ¿no? Pero parece ser que esa persona hizo saltar todas las alarmas porque consiguió saltar el perímetro de seguridad y conocer al príncipe George. Este incidente que ocurría hace un tiempo, según revelaban varios medios de comunicación en el Reino Unido, había sido un hombre de 40 años condenado por un crimen de gravísima violencia. Y esta persona conseguía acceder al Palacio de Kensington. Desde su salida de prisión, este ex convicto y repartidor de muebles fue mientras desempeñaba este trabajo en el palacio, esa residencia oficial de los duques de Cambridge, cuando coincidió en el patio del mismo con los hijos del príncipe William y Kate Middleton, a los que en ese momento los acompañaba su niñera, María Teresa, y el individuo presumía luego de ello ante sus amigos e incluso había dicho que George era simpático. Un incidente que motivaba a que Kensington emprendiese una investigación sobre todos sus controles de acceso. Porque los periódicos citaban: el duque de Cambridge ha sido informado y está siguiendo de cerca lo ocurrido. Aunque el príncipe Guillermo cree firmemente que los criminales se merecen una segunda oportunidad, ya una vez que han cumplido sus penas, le preocupa que la salud de política de seguridad no sea lo bastante fuerte. Es muy importante que sepamos quién hay dentro de Palacio. Aquí cabía recordar que a principios de ese mismo mes, la eficacia de las medidas de seguridad de la Casa Real había quedado ya en entredicho después de que un joven de 22 años lograra introducirse en el Palacio de Buckingham y su deseo era ver de cerca a la reina Isabel II. Algo que lograba en 1982 un ciudadano irlandés que conseguía llegar hasta el dormitorio de la monarca e incluso estar hablando con ella. Así que esa última burla a la seguridad real se había producido además al cabo de tan solo un año de que se conociera aquella noticia de que un terrorista islámico había instalado a yihadis para matar al príncipe George, con un atentado perpetrado en su colegio en el año 2017, que se había destapado ya por esa parte de mensajes en la red de Telegram en los que se señalaba al pequeño como objetivo terrorista. This morning, British authorities have charged this man with 2 terrorism offenses after prosecutors say he threatened Prince George, allegedly posting a picture of the 4-year-old royal with details about the prince's preschool on social media, along with an ominous message that prosecutors say was meant to help others plan terror attacks. To have been arrested and to have the evidence kind of against that, then it must. De hecho, hay que comentar aquí que en esos años la persona que intentó o instó a atacar al príncipe George fue condenado a cadena perpetua. Ese partidario del grupo Estado Islámico que pidió un ataque contra George fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años, llamado Husnain Rashid, 32 años, de Lancashire. Publicaba mensajes amenazando a las personas que viajaban a la Copa Mundial de la FIFA en aquel año en Rusia. El juez Andrew dijo que Rashid dejó claro que el príncipe y otros miembros de la familia real deberían ser vistos como objetivos potenciales. Luego Rashid admitió 4 cargos. Detuvo su juicio por el Tribunal de la Corona en mayo, semanas después de pruebas con un cambio dramático de declaración al final de la apertura de su acusación. Y es que Rashid publicó una fotografía en un grupo de chat de Telegram del príncipe en su escuela superpuesta con siluetas de 2 combatientes de la yihad enmascarados. Al sentenciar a Rashid, el juez Andrew les dijo: el mensaje fue claro, usted estaba proporcionando el nombre y la dirección de la escuela del príncipe George, una imagen de la escuela de George y la instrucción o amenaza de que el príncipe y otros miembros de la familia real deberían ser vistos como objetivos potenciales. El juez añadía: usted proporcionó lo que consideraba una inspiración para objetivos adecuados para los ataques terroristas del lobo solitario. En su opinión,
los ataques en los países occidentales eran la única alternativa adecuada y aceptable por la misma. En el juicio se escuchó que el 13 de octubre llamó a sus seguidores a través de Telegram para atacar al George, de 4 años, que había comenzado la escuela en Thomas Battersea, en el suroeste de Londres, justo un mes antes. También publicaba sugerencias sobre qué estadios de fútbol británicos podrían atacar tras ese mortal ataque en las afueras del estadio del Besiktas. Incluso conspiraba para inyectar veneno en los helados de los supermercados. Anteriormente también admitió un cargo de alentar y fue sentenciado a 4 años y medio de prisión que se ejecutarían simultáneamente. De hecho, es que hay que recordar hace mucho tiempo que Lord Mountbatten Windsor fue asesinado por terroristas. Esa mañana de finales de verano del 1979, Lord Louis Mountbatten, que era primo de la reina Isabel II, héroe de la Segunda Guerra Mundial, partía de pesca desde la costa de Irlanda después de desayunar en su castillo. Tenía 79 años, era un abuelo muy cariñoso, decían, pero hubo una poderosa explosión que hizo pedazos en su barco, matando casi instantáneamente al hermano de Knatchbull y a su abuelo e hiriendo gravemente a varios de otros miembros de la familia real. No fue un accidente, fue un crimen, el objetivo era Lord Mountbatten. Los periódicos de The Washington Post publicaban en aquel momento, en el 1979, en portada la muerte, evidentemente, de esta persona de la Casa Real. Y es que la muerte de Mountbatten sorprendía al mundo, pero especialmente a la familia real, en particular al príncipe Carlos y actual rey, quien consideraba a Mountbatten como un abuelo y había llorado muchísimo en su funeral. Ese viernes, el hijo del príncipe Carlos, o sea, William, y su esposa Catherine, el duque y la duquesa de Cambridge, revelaban que su nuevo bebé llevaría el nombre de Lord Mountbatten. Parece que Lord Mountbatten era un objetivo convincente como miembro de la realeza y como símbolo del Imperio Británico. Su bisabuela, la reina Victoria, su prima segunda, la reina Isabel II, su sobrino, el príncipe Felipe, y él fue conocido como el tío Dicky. En el Palacio de Buckingham, Lord Mountbatten, que fue celebrado después de la Segunda Guerra Mundial como un brillante comandante militar. La información es de último momento. El príncipe Andrés tapa de todos los diarios luego de las 11 horas de detención. No tiene nada que ver con la realeza, tiene que ver con su vinculación con Epstein, pero también con los negocios que pudo filtrar, con la información que pudo filtrarle. Cristian Martin, nuestro compañero, gracias por estar con nosotros. Cristian, buenas noches para vos. ¿Qué tal, Sole? Acá estamos en el castillo de Windsor con una primicia. Ahí de este lado vemos la torre real de este castillo de 1000 años de antigüedad, las luces apagadas, pero el estandarte real flameando en la torre. Lo han subido hace un rato solamente, el estandarte que marca los 4 estados que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña, y entendemos que en estos momentos el rey Carlos III estaría reunido con el primer ministro y con miembros de la policía, decidiendo los pasos a seguir, que potencialmente podrían ser sacar al ex príncipe Andrés, como se lo conoce ahora, a Andrés Mountbatten Windsor, de la línea de sucesión, en una medida realmente inédita en la historia de la monarquía británica. Es realmente algo inédito dentro de lo que es el protocolo británico de la realeza, una institución, la monarquía, como hemos dicho siempre, respetada, querida por el pueblo, mismo en momentos sociopolíticos complicados como lo que estamos ahora, pero estas acusaciones son graves. La policía, entendemos, terminó el segundo allanamiento aquí en el Royal Lodge, esta vivienda que ocupaba el príncipe Andrés durante 20 años, durante la mayoría de este tiempo que mantuvo esta relación de amistad con el pedófilo norteamericano Jeffrey Epstein, y con todas las relaciones que forjó a través de su puesto como enviado comercial internacional ad honorem, supuestamente puesto por su misma madre, la reina Isabel II en su momento, y que durante este trabajo que ocupó en varias oportunidades de su vida, después de haberse retirado de la Fuerza Aérea Británica, él fue piloto de helicóptero en la Guerra de Malvinas del 82,
él habría pasado información confidencial a Jeffrey Epstein. Eso demuestra la evidencia que ha hecho pública la justicia norteamericana, que Jeffrey Epstein había recibido información confidencial privilegiada, guardada, lo que acá se llama el Royal Decree NDA, el decreto real de Non-Disclosure Agreement, confidencialidad máxima en cuanto a información de arreglos comerciales o de inversiones internacionales del Reino Unido en todo el mundo. Ahí está el delito del cual es acusado Andrew Mountbatten Windsor, porque no se le dice más príncipe. La policía informó de la detención de un hombre de 60 años, tratándole como un común y arrestándolo, haciendo de esto el primer arresto de un miembro de la familia real británica en 350 años. Me parece fundamental lo que estás marcando, porque tiene que quedarle claro a todo el mundo. Primero, la realeza le suelta la mano totalmente. Pero segundo, él no fue detenido 11 horas por esas fotos en donde aparece arriba de una chica. En realidad, ¿por qué la realeza ahora le quita totalmente todo tipo de conexión? Porque lo que creen es que él le filtra información, que él no cumple con los estándares de confidencialidad que tenía su lugar dentro de la realeza, que él lo que hace es un mal uso de su cargo. Eso sería así para entenderlo llanamente. Sí, básicamente la familia real detrás de escena siempre tiene un papel protagónico en usar su influencia internacional para atraer negocios por el bien financiero del Reino Unido. Estos acuerdos de palabra o intenciones después son pasadas al gobierno británico, que es el que cierra los acuerdos. La influencia, el lobby internacional, el prestigio que tiene la familia real es innegable, sobre todo en Medio Oriente, en Asia, en los Estados Unidos, en Canadá, en los miembros del Commonwealth, de la Comunidad de Naciones Británicas, y ahí donde Andrew, como envoy, enviado comercial, habría pasado información que es confidencial. Las penas son severas para esto, Sole, porque estamos hablando potencialmente de una traición a la corona y podrían ir desde prisión perpetua hasta un exilio forzado, lo que sería la humillación máxima para Andrés. Y la destitución, perdón. Es un placer para nosotros tenerte. Sabemos que es muy tarde, que hace mucho frío. Te agradecemos mucho que estés con nosotros estos minutos. No, un placer. Esto va a tener varios días más, va a haber allanamientos. Entendemos que la información que recolectó la policía hoy aquí en cuanto a discos rígidos, información, emails, computadoras que él habría dejado en el lugar, él fue expulsado de aquí y se tuvo que mudar a Sandringham, donde fue detenido. La información es aún más comprometedora, por lo tanto, vamos a tener novedades en los próximos días.